Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Espero muy bien, que hayan tenido unas buenas vacaciones, bajo el encierro sí, pero en fin, unas buenas vacaciones y que hayan descansado, ¿vale? Pues bueno, ahora les voy a hacer este video un poco para actualizar el tema en lo que estamos revisando. Nos toca ahora revisar el tema de los métodos etnográficos, ¿vale? El tema de los métodos etnográficos es muy interesante porque nos permite estudiar de otra manera un grupo de población o una cultura o un grupo de personas de manera más profunda todavía, ¿vale? ¿Qué significa la etnografía? Bueno, cuando hablamos de etno siempre tiene que ver con las culturas, ¿vale? Y cuando hablamos de grafía o grafos es de la descripción o el estudio del objeto, ¿vale? Entonces, hablar de etnografía significa del estudio de la descripción de las culturas. Esta es una de las técnicas favoritas utilizadas por los antropólogos desde hace mucho tiempo. Sin embargo, se ha generado también hacia otras ciencias sociales, como la gerontología particularmente. Cuando hago una investigación etnográfica, no necesariamente es porque yo tenga que estudiar una cultura específicamente, sino cuando yo necesito observar un grupo de personas, un grupo de investigación, pero en su núcleo o en su lugar de actuación, ¿vale? Por ejemplo, ustedes podrían hacer un estudio de etnografía particularmente en los grupos, en los lugares a donde ustedes se van a hacer sus prácticas o donde hagan el servicio social o cosas por el estilo, ¿vale? Pero bueno, pasemos a los métodos específicamente. El más utilizado es el método etnográfico clásico, y así como revisamos en el método hermenéutico hay una hermenéutica clásica, y así como vimos en la fenomenología hay una fenomenología clásica. Lo mismo pasa con la hermenéutica, que tenemos un el etnográfico, que tenemos un método etnográfico clásico. ¿A qué se refiere? Al estudio tal cual de la cultura, de una cultura, de un grupo de personas, dentro de su espacio o de su lugar de actuación, ¿vale? Por ejemplo, les decía yo, si ustedes, vamos a suponer que les gustaría saber cómo es, si hay alguna forma de maltrato institucional en el centro o en el Concepción Beistegui o en el CAIS o en alguno de los lugares a donde ustedes van a hacer sus prácticas. Entonces, un estudio etnográfico se tiene que meter el mayor tiempo posible en ese lugar y hacer observaciones, hacer encuestas no tanto, más bien entrevistas, a lo mejor grupos focales, mucha observación, registro de los temas, etcétera, ¿vale? ¿Por qué es padre hacer este tipo de estudios? Porque nos permite conocer un fenómeno estando dentro de ese grupo de trabajo. Sin embargo, bueno, tiene un poco el problema que cuando uno llega a hacer un estudio etnográfico, entra en la cultura y de alguna manera modificamos ese grupo o esa cultura, es decir, por la presencia del investigador, esto empieza a tener una cierta alteración y la cultura empieza a modificarse. No la cultura en sí, pero las personas empiezan a modificar. Por ejemplo, vamos a suponer en lo mismo que decíamos, que estamos haciendo un estudio de maltrato institucional, y cuando yo estoy en ese lugar haciendo investigación, pues de repente resulta que nadie maltrata, ¿vale? Que todos se portan muy bien, que son muy amorosos, muy cariñosos. Esto se da en un principio porque es como mientras llega la persona o el investigador, pero entre más tiempo permanezca en ese lugar, entre más conozca ese lugar, pues se va a estar dando cuenta de las otras condiciones reales a los que esto se manifiesta el problema, ¿vale? Es decir, por eso tenemos que estar una cantidad de tiempo importante en ese lugar para observar mucho a detalle, ¿vale? Una cosa importante al hacer los estudios etnográficos es no volvernos nativos. ¿Y a qué se refiere este concepto de nativos? A que no seamos no nos volvamos parte del grupo de investigación. Nosotros vamos a investigar, vamos a observar, vamos a obtener información, pero necesitamos regresar a hacer nuestra investigación, ¿sale? ¿Por qué les digo esto? Porque sobre todo a los antropólogos les suele o les solía pasar mucho que iban a hacer sus trabajos de campo, a hacer sus trabajos etnográficos, y de repente ya se quedaban por allá en los lugares a donde iban a hacer sus investigaciones, y pues luego no le daban un fin o una conclusión a este tipo de investigación, ¿vale? Ahora, como les decía, uno de los problemas de los métodos etnográficos es que cuando uno es investigador y llega a ese tipo de lugares,
pues termina influyendo en la dinámica o en la manifestación de cómo se presenta el grupo. Por eso se ha trabajado una forma distinta, que es el método endógeno. ¿A qué se refiere? A que no hay un investigador en sí, o sea, no hay una persona que sea el investigador tal cual, capacitado con herramientas, un científico, cosas por el estilo, sino que se hace con un miembro de ese grupo, ¿vale? En el mismo ejemplo que decíamos, por ejemplo, yo puedo capacitar, platicar sobre el estudio de lo que se trata con uno de los miembros de ahí de Concepción Beistegui o del CAIS. Puede ser un usuario, puede ser una enfermera, un cuidador o la persona de intendencia, alguien que tenga un contacto. A veces las personas de intendencia saben un montón porque están ahí, conocen, observan, como pues, saben los movimientos, etcétera. Entonces también podemos capacitar a esas personas. Básicamente, no así a profundidad, no los queremos hacer científicos ni nada, pero sí capacitarlos para que puedan hacer un estudio y rescatar la información que nosotros pensamos, ¿vale? Pero siendo una persona desde adentro y donde la información se puede dar de manera más fluida, ¿vale? Entonces ese es el método endógeno, que decía es muy parecido al método etnográfico, pero la diferencia es que lo hace una persona que no es un investigador en sí, ¿vale? ¿Qué tipo de técnicas se utilizan? Como les decía, la observación es muy importante, hacer los diarios de campo, es una libretita donde se va registrando lo que se observa y lo que se interpreta con ese registro. Las entrevistas semiestructuradas o entrevistas abiertas, los grupos focales, por ejemplo. A veces si es una comunidad se puede tener acceso a los registros, a las historias de la comunidad, o ir con personas claves, es decir, con gente que ya sabe mucho sobre el tema, los que tienen mucho tiempo en ese grupo o los que tienen alguna autoridad en ese grupo, etcétera, ¿vale? Otra forma de estudiar la cultura de las personas, aunque no necesariamente es un grupo en una colectividad, son las historias de vida. Si se acuerdan, en los métodos fenomenológicos hablábamos de los discursos, si no me equivoco, hablábamos del tema de los discursos y cómo se analiza para la fenomenología. En este caso, la historia de vida difiere porque el investigador va pidiéndole, no es la narrativa de la persona en sí, sino es lo que el investigador va preguntando sobre la historia de vida de la persona. Entonces, se vuelve un estudio etnográfico porque a través de esa historia de vida de la persona tú vas estudiando las características, los detalles, las formas de las personas y cómo se van relacionando o cómo fueron viviendo o qué experiencias fueron teniendo a lo largo de su vida, ¿vale? Entonces, esta es una técnica que yo creo que ustedes la tendrían que tener muy, muy a la mano, muy clara, porque, bueno, si es interesante a cualquier etapa de vida, una historia de vida, pues con una persona mayor que ha tenido tantas experiencias, tantas aportaciones, tanto conocimiento, pues también va a ser muy, muy, muy gratificante ese conocimiento que nos pueda aportar, ¿vale? Hay algunos que consideran el método de investigación-acción participativa como parte de los métodos etnográficos. No voy a profundizar ahora porque eso lo vamos a ver para la próxima semana, ¿vale? Entonces, tenemos tres métodos etnográficos. El etnográfico clásico, el investigador está en el grupo, en la comunidad, en la institución y hace observación, entrevistas y saca la mayor cantidad de información sobre un fenómeno en particular. Otro es que lo haga un miembro, que sería el estudio endógeno, que es un miembro del grupo el que hace la investigación. Y otro, la historia de vida como una forma de obtener información de las personas. ¿Vale? Esos son los principales métodos etnográficos, chicos, insisto, son muy, muy importantes, nos ayudan mucho a tener conocimiento, a tener información sobre estos temas del adulto mayor. Y pues bueno, vamos a continuar con este tema. Lo mismo, les voy a mandar un artículo sobre investigación etnográfica, les voy a mandar una ficha también y les voy a mandar el artículo, la ficha, bueno, creo que nada más para que hagan lo mismo, igual otra vez la referencia, el objetivo, la técnica que hay, bueno, el método, el diseño, todo esto para que ustedes obtengan la información en esa ficha de trabajo. ¿Vale? Pues bueno chicos, entonces estamos en contacto. Cualquier cosa me van escribiendo, vamos ahí, me van mandando sus trabajos. Y bueno, ahí vamos avanzando poco a poco, ¿vale? Ya nos falta poquito, ahí seguimos resistiendo todavía. Cuídense mucho, que estén muy bien. Chao, saludos.